Está en Trujillo, tal vez uno de los líderes históricos del partido aprista, el señor Luis Negreiros, ex congresista de la República, diputado, en fin, una amplia trayectoria para quienes se encuentran y están en el partido aprista, lo deben conocer muy bien. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Trujillo, bienvenido a Sol. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema es usted tal vez un referente para hablar de la situación actual que vive el partido aprista peruano. Yo quería empezar con un tema nacional. ¿Alan García será el candidato del APRA, es el candidato natural del APRA para el 2016? Es el candidato natural del APRA, ¿no? Creo que en él el partido tiene un capital político muy importante, 2 veces presidente de la República, una larga trayectoria partidaria, ha sido secretario general, y evidentemente está fresco, digamos, el calificativo de su gestión de gobierno, considerada por propios y extraños de exitoso realmente, ¿no? De manera de que ahora pienso, Alan está con una actitud de apertura, digamos, ¿no? Que es importante primero incluso para reencontrarnos con las líneas permanentes de pensamiento y de acción del partido, que muchas veces la gestión de gobierno distancia, ¿no? Porque es importante ya en la articulación de fuerzas políticas cuando se está en el gobierno, para tratar de que este sea representativo de las fuerzas políticas que lo han llevado a la posición en que está, y es la que también debe de sustentar. Entonces, estas líneas a veces no se marcan con tanta claridad, pero con la experiencia que tenemos y que con las posibilidades que tiene la APRA, estoy completamente seguro que 2014 a 2016, pero estamos hablando de Alan García, yo creo que va a haber un gobierno en la que el partido obviamente va a tener la posición democrática, de equilibrio y de competencia, incluso con los otros partidos, que todos siempre hemos esperado y que esperamos, porque realmente para eso nació el APRA, para eso la torre. ¿Y por qué se insiste en Alan García? No sé, ¿acaso se refuerza esa tesis que dice el APRA en este momento inicia y termina con Alan? No, qué ocurrencia. Allá de la torre. Estamos hablando del APRA actual, ¿no? No hay cambio generacional, en el APRA las figuras siguen siendo las figuras de hace 20, 30 años. Alan es el que ha mantenido y mantiene obviamente un protagonismo muy destacado, y también hay otros compañeros, pero no, qué ocurrencia. El partido tiene, hay jóvenes muy importantes que vienen desarrollándose en el pensamiento aprista, no solamente en el ideológico y programático, sino en aquel que corresponde al papel, al rol del partido. El partido es un factor sumamente importante, los politólogos realmente consideran que es un factor necesario para darle sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? al modelo de crecimiento económico, de desarrollo. Hay necesidad de institucionalidad, que es una cuestión fundamental, por ejemplo, incluso ahora en temas de competitividad, pero independientemente de eso, para darle, ¿no?, sustento, apoyo al sistema político democrático, ¿no?, renovador, de cambio. El partido juega un papel que durante estos últimos años ha sido muy venido a menos. Entonces, el APRA, creo, tiene, sin el creo, con toda seguridad, el APRA tiene en ese sentido pues una posición, ¿no?, estructurada, tiene una posición histórica y además Pero ¿quién vendría después? Completamente vigente. ¿Quién vendría después de Alan? Alan es un ser humano, finalmente. No se trata en competencia, pero no hay que verlo desde un punto de vista personalista, individualista, aislado. No, Alan dentro, digamos, ¿no?, dentro del partido, dentro de las figuras, digamos, del partido, dentro de lo que el APRA significa. El APRA no está cerrado sus registros, ¿sabes? El APRA está abierto de manera a figuras intelectuales, evidentemente con pensamiento de avanzada, con voluntad de querer mantener una disciplina social, una disciplina que permita realmente dar un aporte colectivo, que es lo que espera el país, esperan nuestras regiones, espera la libertad para poder avanzar. Y las denuncias en contra de la gestión, o que investigan la gestión de Alan, ¿qué son?
¿Se admite que puede haber corrupción, o que pudo haber corrupción en el gobierno, en el segundo gobierno de García, o son un intento de bajarle la llanta? Yo leía varias cosas. Primero, hay mucha pasión, que obviamente su direccionalidad es bajarle la llanta. Pero en realidad corrupción, bueno, no podemos decir, no podemos tirar, nadie puede tirar la primera piedra, ninguna institución absolutamente. Entonces, ¿por qué es una especie de mal sistémico? Claro, en unos partidos o movimientos y gobiernos más que en otros. En el caso nuestro, por ejemplo, hay una línea deliberada para combatir la corrupción, para ir a las causas y removerlas. Bueno, para eso nació el APRA, no se olvide. Y uno de los protagonistas fue Rómulo León, ¿se acuerda? Bueno, le digo, por ejemplo... ¿No le dio pena verlo así? El grito que recoge Haya, ¿no?, en el sentido de Manuel González Prada, ético, que donde el Perú es un organismo enfermo, que donde se pone el dedo salta la pus, que es, imagínense, muy representativo. Muy fuerte, además. Muy fuerte. Y independientemente de eso, usted ha visto ahora, están escribiendo volúmenes, ¿no?, en relación al tema de la corrupción. Pero nosotros tenemos una posición muy concreta en relación a este asunto, porque creemos que la corrupción es una fuerza, ¿no?, dinámica negativa, que impide, que detiene, que desvía el avance y el progreso, ¿no?, de nuestros pueblos y del país. Insisto, sin embargo, figuras notables del APRA estuvieron vinculadas a este tema. Rómulo León, por ejemplo. Yo leí excepciones. Agustín Mantilla, por ejemplo. No quisiera referirme a nombres, ¿no? Por ejemplo, usted hace una asociación ahí de nombres. No, yo le pediría en ese sentido, Pero con pesar, como militante aprista. Bueno, sí, claro, incluso por haber protagonizado episodios en los que no vamos a entrar a la verdad, que tal vez... no la tiene ni siquiera un juez, o que conoció el tema, ¿no?, que no la tiene incluso el propio partido. Bueno, en fin, yo no quisiera entrar en ese punto, pero lamento esos episodios que hemos podido y hemos tratado de evitarlo. Yo fui secretario general del partido, como usted me lo menciona, y yo creé, por ejemplo, ¿no?, una institución de Contraloría Interna. Y muchas personas, por ejemplo, que usted señala, ¿no?, estuvieron a punto, por ejemplo, en ese momento, por ejemplo, ¿no?, por las posiciones que tenían, de tener proclividad a este tipo de problemas. Y creo que esta Contraloría Interna sirvió de mucho, que era una especie de réplica de la que se tiene, con un papel previsor, preventivo, que evitaba caer. Entonces creo que se hizo eso por un lado muy bien, y de otro lado también con políticas internas muy precisas para sancionar, ¿no?, suspender, en fin, para abrir espacios, ¿no?, de investigación en que se respetara la condición del compañero funcionario investigado. De manera de que esta institución de la Contraloría, pero yo tuve una satisfacción, ¿no? ¿A cuántos militantes vinculados con corrupción ha expulsado? Mire usted, yo le voy a... Sí, yo no podría pensar en este instante... Pero sí existe la claro, no, pero además de existir, esa es una función del partido, ¿no es cierto? Fiscalizar y sancionar, obviamente, ¿no? Y la sanción también implica, en cierto punto, cuando lo hace bien, también es una de aprobación, una especie de sanción moral positiva, pero obviamente se le asocia generalmente esa asociación a las medidas de carácter disciplinario, ¿no?, que tiene el partido, y que son muy fuertes. Haya, por ejemplo, él simboliza, por ejemplo, simboliza, y creo que con gran liderazgo, con gran magisterio, esto que venimos hablando. Haya cobró un sol, Haya murió en casa prestada, ¿no? En fin, él representa este valor de honestidad y de moral que representa el APRA, y le puedo decir de otros líderes. Sánchez, con lo que era Sánchez, pues, murió también en una situación muy modesta. Prealé, ni modo, no era un franciscano de la política. Villanueva, en fin, los grandes líderes históricos. Bueno, su hogar y el mío, por ejemplo, también, ¿no? Mi padre fue un líder obrero,
asesinado durante una dictadura. 50. Bueno, y le digo, la pobreza la sentimos y la vimos, teniendo posibilidades de dar saltos, de cambiar, etcétera, por comodidades. No, estas quedaron de lado. Pero este es el sentido, esta es la razón de ser, ¿no?, de este movimiento, que justamente hoy tiene uno de sus primeros antecedentes más señeros y más importantes, porque un 23 de mayo, ¿no?, de 1923, lo que llamó José Carlos Mariátegui, se dio el bautizo histórico del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, donde se probó que era posible articular intereses de fuerzas que eran aparentemente, incluso aparecen aún aparentemente disímiles, cuando en realidad hay bases y naturalmente hay objetivos comunes. Entonces, este Frente Único, que es un frente de lucha, ¿no?, de lucha, ¿no?, en la propuesta, en la iniciativa, sí, pues, en la movilización social, hoy primera vez los obreros y los estudiantes unidos en una sola causa. Y esto encabezado por Aya de la Torre, ¿no? Yo quiero, antes de la pausa comercial, usted ha sido, señor Luis Negreiros, tal vez uno de los testigos privilegiados, porque usted ha sido congresista de la República en el segundo gobierno de García, pero también ha sido parte de aquel Congreso con dos cámaras, con bicameralidad. Yo estuve el 78 en la Asamblea Constituyente. Imagínate, y después el que siguió el Parlamento bicameral. Y después fue, bicameral, claro, además de toda la década del 80... Incluso fui representativo, fui directivo en el Congreso bicameral, ¿no? Tuve el honor de recibir la confianza del partido y luego de la Cámara. Okay. En ese ¿no?, contexto, usted ha podido vivir las dos realidades, aquella realidad así de la es, constituyente con tremendas almas allí en el Parlamento, y además con la experiencia de las dos cámaras, y ahora este Congreso unicameral. ¿Cuál es mejor? Para mí la bicameralidad, ¿no? Y hay una propuesta para que vuelva. Ojalá. ¿Por qué? Yo creo que hay que debatirla, discutirla. No, yo creo que el tema del costo es importante, obviamente, pero la política significa sacrificio. Yo creo que es un error verla como cualquier otra actividad económica, no, o productiva, no. El Congreso hay que verlo en función, social de vocación de servicio, porque permite, digamos, permite articular mejor la acción política del Estado, ¿no? Hacer una mejor división. ¿Cómo funciona un Congreso bicameral? Concentra mucho, la unicameralidad concentra mucho poder, ¿no? Concentra mucho poder y no permite esta división que se da en el trabajo y se da en todo en la vida, que tiene incluso hacia la especialización, de acuerdo a una serie de especificidades, si usted quiere, individuales. Por ejemplo, en el Senado generalmente va gente de gran experiencia política, etcétera, etcétera, y tiene, aparte de las funciones de colegisladora, tiene funciones específicas. Por ejemplo, siempre puso especial preocupación temas de relaciones exteriores, por ejemplo, la política exterior, que obviamente la tiene el presidente de la República, pero el Senado jugaba, o el Congreso debe jugar un papel importante. Por ejemplo, fíjese, porque si los diputados aprueban algo, pero tiene que pasar el filtro de los senadores, claro, ¿no? Sí, pero aparte de la función de colegisladora, le repito, hay tareas de división de trabajo político, legislativo, ¿no? Y político propiamente, ¿no? Y con el nivel de los políticos. Y tiene otro, por ejemplo, otro aspecto tiene usted, la misma Fuerza Armada. ¿Ya? Que el Senado veía esos temas. Ahora hay que redefinir eso, porque no va a ser como lo hacía antes, ver el tema del nombramiento de altos funcionarios de la institución. No, pero obviamente ahí se requiere también, ¿no?, que el Congreso, ¿no? Ahora como tal, yo he sido presidente también de la Comisión de Defensa y Orden Interno en el Congreso unicameral, de manera que tengo experiencia y he estado también con congresistas que vienen de una experiencia de bicameralidad. Entonces yo le decía, desde el punto de vista funcional,
la bicameralidad tiene, obviamente. Ahora, las cosas que se decían que hacía lenta, Sí, que a veces... Si ahora con la unicameralidad es lenta, si ahora es lenta. Cuando quieren. Bueno, sí, hay que hacerle minutos. Porque de ahí para ponerle nombre al cielo, ahí sí eso lo puede, así es, cosa que con la bicameralidad no ocurre. No, hay cosas en las que yo no quisiera entrar porque nos va a llevar largo, pero que el Senado... Con la memoria que se me Quiñones, obviamente, pero hay cosas más importantes. Pero que el Senado replanteó, ¿no? Que el Senado replanteó, que el Senado jugó un rol, un papel, pero le insisto, el tema de que puede costar más caro, había la idea que resulta costar más cuando no se invierte a tiempo, no se invierte en una especie de inversión política, pero no hay que hacerlo con el criterio que hay ahora, de un poco de despilfarro, ¿no? De condición remunerativa dorada, porque realmente entramos en ese plan que creo que se ha pervertido realmente lo que debe ser la política. No le digo que sea de mendicantes, no, pero sí, como no. Una pregunta antes de la pausa, porque me están pidiendo una pausa comercial ya. ¿Y con el nivel de los políticos de hoy, no sería contraproducente tener dos cámaras? O sea, ¿a quién ponemos? Porque uno era el 70, estamos hablando del 70, del 80, con un nivel de políticos, estamos hablando del 2014, con otro nivel de políticos. Pero yo le voy a decir, por eso volvemos al tema del partido. No, el partido es un buen filtro, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ayer se conmemoró como el onomástico de Antenor Orrego. Antenor Orrego fue senador, ¿no? Entonces, le digo, por ejemplo, mucha gente ahora en la política local que es más activa, más polémica, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente recluta a políticos relativamente jóvenes, mientras que en el Senado por las mismas funciones que tiene, como las que le vengo refiriendo, entonces se capta generalmente, ¿no?, a políticos con mayor experiencia, políticos un tanto madurados en tareas que realmente son indispensables que se asuma, digamos, con otra aptitud, de vida, ¿no? Otra actitud vital, verla incluso desde otra perspectiva. Y eso comienza, pero volvemos, son los partidos los que dan oportunidades para que aparezcan nuevos nombres, nuevas figuras, ¿no? Son los partidos el que imponen un rol, una disciplina para que no ocurra lo que usted dice y que no pase lo que nosotros vemos. Ese papel de partido justo Aya Latorre creó un partido para tratar de canalizar, de ordenar, de llevar adelante un movimiento como el que estamos describiendo. Estoy en el diálogo con Luis Negreiros, ex congresista de la República y también líder histórico del Partido Aprista. Voy a la pausa comercial y regreso para conversar ya de la realidad del Partido Aprista en la región La Libertad. Volvemos. Continuamos en el diálogo con Luis Negreiros aquí en Sol TV Noticias, edición norte. Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Bueno, anuncié a los televidentes tocar la realidad del Partido Aprista en la región, pero yo quería empezar por quien se fue. Daniel Salaverry era una persona a quien los apristas tenían mucha fe de ganar en Trujillo este año. Yo le diría mucho aprecio, ¿no? ¿Usted conocía personalmente a Daniel? No he tenido trato con Salaverry, pero obviamente sé de su trayectoria política y lamento naturalmente el final que esto tuvo, pero un poco todas estas cosas hay que explicarlo. Estamos pasando un momento, felizmente le digo pasando, porque estamos pasando para que el partido, ¿no?, recobre, digamos, su vigor, su fuerza, ¿no?, y recobre la plenitud de sus capacidades, justamente, ¿no?, para evitar errores, ¿no?, o para realmente incluso corregirlos en su momento y que no generen perjuicios o daños, digamos, a la imagen partidaria, que es sumamente importante, ¿no? ¿José Murgia es el mejor candidato en La Libertad? Yo creo de que él tiene en su capital político elementos que no tienen otros políticos, que es su honradez, ¿no? Obvio, en este país incrementa el capital político enormemente tener una honradez probada, con trayectoria, y naturalmente su experiencia.
creo que tiene una enorme experiencia, y con esta etapa que yo le estoy anunciando del partido, ¿no? Y que implica movilización social, implica participación, empujar también a los otros partidos a la competencia, ¿no? Yo le aseguro que una próxima gestión del APRA en la región, en la municipalidad, va a lograr, va a alcanzar los objetivos que espera el pueblo liberteño y en particular el trujillano, porque requerimos, este es un punto, por ejemplo, que me trae aquí, ¿no? Porque estamos viendo el tema de comercio, ¿no? Del comercio marítimo internacional, por ejemplo, el tema de Salaberry. La región ha crecido, está en el ranking entre las más competitivas de las regiones, pero está ahí durmiendo el proyecto de modernización, el proyecto de desarrollo del puerto. Realmente el puerto es indispensable en la infraestructura del transporte para que pueda, ¿no?, avanzar la industrialización, pueda avanzar la diversificación productiva. Por ejemplo, usted tiene un sector minero y bueno, y no tenemos un muelle de minerales, ¿no? Tiene usted ya entra la tercera etapa de Chavi Mochic, ¿no? y va a adquirir gran impulso, ¿no?, la actividad productiva agroeconómica, agroexportadora, ¿no?, y todo lo que las otras actividades conexas, y no tenemos, por ejemplo, un muelle de contenedores. Entonces, y realmente interesados va a haber muchísimos, ¿no?, empezando por la responsabilidad que tiene el Estado, digamos, de proveer, de dotar de esta infraestructura. Ahora, por supuesto, se dice en el tema del arenamiento, todos los puertos del mundo lo tienen, ¿no? Y le repito, el dragado siempre está ahí, eso está en la orden del día, ¿no?, para que sea una solución. Pero sin duda, todos tenemos una draga de hace 40 años, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esta tarea se puede hacer mejor, no solamente alargando el molón retenedor, porque genera problemas como que vemos, sino que el dragado, que le insisto, ¿no?, el dragado que es, digamos, una situación natural en la vida de los puertos. Pienso que, por ejemplo, para esto de la diversificación productiva, de la industrialización, del avance en la dirección que está apuntando la gestión de gobierno, ¿no?, aquí en la Libertad y en Trujillo, por ejemplo, este es importante, ¿no?, este punto del desarrollo y modernización del puerto de Salaberry, ¿no? Pero el líder Haya convocó siempre a los jóvenes, y en la región, digamos, es contraproducente muchas veces poner a un candidato y bueno, ¿y qué pasa con el recambio generacional, no? Yo le diría que es una cosa de transición y es una cuestión de figura, es ¿no? En este sentido usted competirá con César Acuña. Pero mire, usted tiene, por ejemplo, su honradez, que es tan importante como capital político ahora, ¿no? Porque eso de roba pero hace obra, en realidad cada vez va teniendo menos efecto, y Luis Carlos Santamaría, y se agota. Bueno, y le digo, y tiene su experiencia, obvio que eso le va a permitir avanzar bien. Yo te entiendo, es un buen compañero, tiene también experiencia, digamos, en gobierno local, tiene experiencia en ese tipo de gestión y ha destacado en las funciones, en las tareas que corresponden dentro del Consejo, ejercerlas, sobre todo cuando se hace con una representación como la que se tiene cuando el partido aprista peruano confía en nosotros. Yo creo que va a ser un papel, y está haciendo un papel importante. ¿Le ve mérito a Alianza para el Progreso? Ha ganado 2 veces en la provincia y le ha ganado al APRA. El hecho que usted dice que es el mérito, pero en realidad, fíjese usted, si recurre usted a la historia de la humanidad, ¿no? De las victorias pírricas, ¿no? Hay otro tipo de victorias coyunturales, ¿no? En realidad, yo le digo, bueno,
es prematuro tal vez que yo lance juicios, pero yo le diría si usted me pide una opinión, yo creo, mérito usted mismo lo ha señalado, ha tenido una exitosa performance electoral. Ahora, evidentemente que hay que hacer un poco cotejo de ideas, de objetivos, etcétera, etcétera, que es fundamental que la política vuelva, ¿no?, a ser guía, que la política vuelva a ser no solamente instrumento, ¿no?, sino que vuelva a cobrar un liderazgo para hacer una sociedad mejor. Por ejemplo, hoy que estamos en el tema del Frente Único, un partido de Frente Único colaboraría enormemente a resolver un problema serio. Nosotros crecemos económicamente, pero andamos lentos y casi nula, ¿no?, nuestra relación en la lucha contra la desigualdad, que es enorme, ¿no? Somos un país de ingresos medios, como se llama, pero en donde la desigualdad es económica, social, es digamos, se comienza a elegir como el problema mayor, y que yo le diría en esto, usted un poco piense, ¿no?, o pensemos ¿no?, en los problemas de inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este tema, el partido, ¿no?, que hay que movilizar socialmente, a través del acuerdo, de la concertación, de la negociación colectiva, tiende realmente a reducir este problema serio de la desigualdad. Ahora hay un crecimiento, no le digo elitista, no, pero al menos desigual. Pero muy desigual, ¿no? Muy desigual. Vea usted la relación de los ingresos, realmente, en serio, eso nos llevaría un poco largo, sí, abordar ese tema, ¿no? Yo le prometo y por supuesto lo comprometo a usted en su próxima llegada a Trujillo, bien temprano aquí en Sol TV Noticias, para seguir hablando de estos temas. Bueno, yo le agradezco mucho y lo felicito. Su programa es bueno y yo lo sigo incluso desde Lima, y creo que está cumpliendo un rol y un papel importante que yo me permito, con mi agradecimiento, saludarlo. Muchas gracias, señor. A usted. Muchísimas gracias.